Introducción a las habilidades para el futuro. Aprende a aprender en tu trabajo. Curso en línea. En este módulo 1 aprenderemos qué es aprender a aprender en el trabajo. El temario viene en 2 secciones. La primera es definición de aprender a aprender. Es el concepto general de aprendizaje, algunas teorías y elementos clave del aprendizaje y las diferencias entre aprendizaje formal, no formal e informal que forman parte de este primer video. Posteriormente viene la importancia del aprendizaje continuo en el entorno laboral, el aprendizaje como herramienta de crecimiento y adaptación, algunos casos de éxito de empresas que fomentan el aprendizaje continuo y por qué es clave para el desarrollo profesional. Por tanto, el objetivo específico de este módulo es: el participante, al finalizar el módulo, reconocerá el concepto de aprender a aprender, mediante la revisión de conceptos clave y materiales de apoyo para comprender su importancia en el entorno laboral. Si estás viendo este video es porque ya revisaste el manual en la primera sección, el cual trata de qué es aprender a aprender y cómo aprender a aprender en el trabajo. Para entender este tema, hay que ir directamente al punto clave. ¿Qué es aprender? Aprender lo podemos definir, de acuerdo a la Real Academia Española, como adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Hay algunos otros conceptos, algunas otras áreas de conocimiento que van a definir el aprendizaje, dependiendo de su objetivo, dependiendo de su campo de estudio. Por ejemplo, la psicología podría definir el aprendizaje, la educación podría definir el aprendizaje. En biología hay una especie de aprendizaje en los animales y por lo tanto también se podría definir el aprendizaje. Dependiendo del entorno, es que vamos a encontrar las diferentes definiciones. Para este caso del curso, vamos a acercarnos al ámbito de la psicología. El psicólogo Rubén Ardila, que dice: una definición que probablemente será aceptada por todos es la siguiente: aprendizaje es un cambio relativamente permanente del comportamiento que ocurre como resultado de la práctica. En este concepto podemos encontrar varios elementos. Es un cambio, es relativamente permanente, es resultado de la práctica. Hay algunas otras definiciones de aprender. Aprender viene del latín aprendere, que significaría más o menos aprender, agarrar, atrapar, cachar. Es un verbo que se usa comúnmente en aprendieron a los maleantes, aprendieron a los asaltantes. Por eso el aprender, el agarrar, esa es la derivación etimológica. Viene del latín aprendere. Si estamos agarrando, si estamos cachando, si estamos atrapando ese conocimiento o esa información para generar un cambio, ¿cómo vamos a dar con ese cambio? ¿Y cómo es que la práctica nos lleva a ese resultado? Resulta que el aprendizaje es a cambio en función de lo que estés haciendo, en función de lo que estés practicando. Yo puedo aprender algo, algún conocimiento, algún concepto. Sin embargo, si no lo aplico, si no lo ocupo, si no estoy constantemente relacionándome, familiarizándome con ese conocimiento, no significará nada y tarde o temprano lo olvidaré. Sin embargo, si ese aprendizaje es constante, si hay estimulación constante, si hay práctica constante, probablemente lleve a un cambio. Ejemplo: si tú estás trabajando en una oficina, es probable que estés colaborando con recursos, con materiales,
como la computadora, como programas informáticos, como archivos. En el ejemplo, imagina que estás en el trabajo y por alguna razón tus supervisores, tus superiores te dicen: necesitamos ocupar un nuevo programa de computadora para hacer esta actividad, para hacer este proceso. Se capacita a algunos comprenden rápido porque están familiarizados con las computadoras, algunos no, y esa familiaridad es el primer contacto, el primer acercamiento con ese nuevo programa. Al principio es muy probable que cometas errores porque apenas estás ubicando alguna sección del sistema, algún botón, donde se guardan los elementos. Poco a poco, en el uso diario de ese nuevo programa, de ese nuevo sistema, vas adquiriendo práctica, vas adquiriendo más conocimiento, vas adquiriendo más información respecto al programa. No solo eso, también eres más hábil en el uso de ese programa. Ya sabes dónde están ubicados los iconos, ya sabes dónde están ubicados cada uno de los elementos, cada uno de los botones. Por lo tanto, al finalizar el periodo de práctica formal, vas a ser más efectivo en el uso de la herramienta. La efectividad entendida como el resultado, vas a conseguir el resultado más rápido. Por lo tanto, como estás constantemente practicando el sistema, constantemente usando este programa, es probable que exista un cambio en tu conducta, un cambio en la forma de hacer el trabajo, un cambio en tu trabajo. A eso se refiere Rubén Ardila con que el cambio puede suceder si es relativamente constante. Por eso aprendizaje implica cambio. No solamente es aprender, no solamente es agarrar, sino usarlo para que sea efectivo y por lo tanto que exista ese cambio. Existen algunas teorías del aprendizaje que hablan respecto a elementos muy específicos de este proceso. Una de las teorías es el conductismo. Este enfoque trata desde la psicología, desde el comportamiento, cómo los estímulos influyen en ese comportamiento, cómo los estímulos afectan, derivan en ciertos comportamientos. A partir de ese comportamiento, cómo el aprendizaje ocurre a través de la repetición de esa actividad y además a partir de lo que se conoce técnicamente como refuerzo. Refuerzo es un tecnicismo del conductismo que hace énfasis en: yo te doy un premio para reforzar la conducta o te doy un castigo para reforzar esa conducta. De eso trata en general el conductismo. También está el cognoscitivismo o cognitivismo. Pone énfasis en los procesos mentales. ¿Cuáles son los procesos mentales? El pensamiento, la memoria, la atención, la percepción, entre muchos otros. ¿Y cómo se relacionan estos procesos para la resolución de problemas? Por tanto, de aprendizaje. Otra teoría es el constructivismo, que considera que las personas construyen su propio aprendizaje a partir de experiencias pasadas y de nuevas interacciones. Aquí ya estamos considerando otros elementos, experiencias pasadas, que se relaciona con la memoria, que se relaciona con los procesos mentales del cognitivismo. Teoría del aprendizaje social. Esta teoría sugiere que aprendemos observando, que aprendemos viendo a las personas, normalmente a nuestro círculo cercano, que es nuestra familia, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos y aquellos cuidadores de nuestra infancia, ya sea el tío, el primo, la persona encargada de cuidarte en la guardería o, más grande, ya en la escuela, los docentes. Estos docentes adquieren el rol de guía, de tutor, de maestro y por lo tanto te enseñan. Y uno aprende copiando o imitando esas conductas de esas personas. Otra teoría del aprendizaje es la teoría humanista. Se centra en el potencial del desarrollo humano
y el crecimiento individual. Estos elementos son clave para el aprendizaje, de acuerdo a esta teoría. Porque si yo estoy en constante crecimiento, ¿cómo crezco? A partir de información, a partir de elementos que voy adquiriendo, que voy obteniendo, que voy agarrando, y por lo tanto, que me hacen crecer, que me hacen cambiar. Me estoy desarrollando personalmente, profesionalmente, y por lo tanto existe ese cambio a partir del aprendizaje. Estas son algunas de las teorías del aprendizaje, las cuales no abordaremos a profundidad debido a que el curso va a procurar ser más práctico para que tú aprendas estas habilidades para tu aprendizaje en la oficina, en el trabajo, en el empleo. Por lo tanto, si ya vimos qué es aprender, ¿qué implica aprender a aprender? De acuerdo con la cita que hace Gallardo, aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Aquí hay varios elementos. Es una habilidad, lo cual sugiere que se puede aprender, que se puede adquirir. A veces pensamos, a veces creemos, a partir de lo que nos han dicho los demás, que somos tontos, que no sabemos, que no aprendemos, que somos cabezas duras. ¿Alguno de ustedes recuerda estas palabras, estas frases que escuchamos generalmente de niños? Es que eres un cabeza hueca, es que no sabes, es que no entiendes, eres un tonto. Generalmente nos dicen eso. Sin embargo, aprender es una habilidad. Por lo tanto, no es que seamos cabezas huecas, es que no hemos desarrollado esa habilidad. Otro elemento importante en esta definición es que conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje. Cuando somos niños, vamos a la escuela y adquirimos la información casi de manera automática, casi de forma inconsciente. Se dice que los niños son como esponjas y que van absorbiendo toda la información, todo el conocimiento que se les da, invariablemente de lo que se les está enseñando. Lo absorbemos, lo adoptamos hacia nosotros y cuando somos adultos el proceso cambia. Ya no nos creemos tanto las cosas, ya hacemos juicios. Ese sí sabe, ese no sabe. Él que me va a enseñar si yo ya aprendí, él que me va a enseñar si yo ya hice. Entonces, a partir de estos juicios, el aprendizaje es un tanto diferente al de la niñez. Aquí el aprendizaje del adulto va más en función de los intereses y si yo tengo interés de un tema, necesito ser consciente de ese proceso para poder aprenderlo, porque ya no voy a asimilarlo igual. Yo puedo afrontar ese conocimiento, pero no lo voy a absorber como el niño. Requiero esfuerzo, requiero dedicación, requiero interés, requiero motivación, requiero muchos otros elementos para adquirir ese conocimiento. Por eso aprender a aprender hoy es clave. ¿Cuál es la diferencia entre la educación formal, no informal, informal? De acuerdo con Reyes, la educación formal y no formal son dos conceptos que describen diferentes tipos de aprendizaje y procesos educativos. Retomamos lo que estábamos platicando. Cuando somos niños, vamos a la escuela. Nos mandan a la escuela, nos obligan a ir a la escuela. Cuando somos adultos ya no. Sin embargo, el proceso de aprendizaje sigue. Solemos pensar, solemos creer que el aprendizaje solo se da en la escuela, que el aprendizaje solo se da en las aulas, y no necesariamente. Es aquí donde entra esta clasificación, esta diferenciación de la educación. Aprender de forma formal, no formal o informal.
La educación formal consiste en un sistema establecido. Eso es la educación escolarizada. Vamos a la escuela con un currículum que ya está estructurado, con un mapa curricular, con una currícula o con una lista de materias que ya está estructurada, ya está definida para que los estudiantes aprendan eso en específico en esa materia, en ese grado. A eso se refiere con la educación formal. La educación no formal es un proceso distinto donde sí puede ser fuera de la escuela, aún así está relacionado con ese sistema educativo. ¿Cómo se relaciona con ese sistema? Pues que es continuación de algunos programas escolarizados, sin embargo que ya no tienen esa misma validez porque está fuera de ese sistema oficial. La educación informal es esta educación donde el aprendizaje es adquirido mayormente a través de la experiencia. A través de la experiencia, a través del hacer, a través del vivir, del compartir, del intentar, del probar, del estar relacionándonos con el medio, con la familia, con el trabajo y poco a poco ir adquiriendo esa información. Entonces, los objetivos de la educación formal, obtener conocimiento y certificado. De la no formal es desarrollar habilidades específicas sin un título. Y la educación informal, aprender a partir de la experiencia. Las instituciones relacionadas con la educación formal son las escuelas, las universidades o los centros educativos. La educación no formal con algunas organizaciones, ya sea públicas o privadas, con algunos centros de capacitación, con algunas organizaciones no gubernamentales o algunas empresas. Por ejemplo, la capacitación que te ofrecen en el empleo, que te ofrecen en el trabajo, pertenecería a esta educación no formal. Y la educación informal, que viene de la experiencia, por lo tanto está en la familia, en la comunidad, en tu trabajo, en todas partes. En el aspecto de la certificación, la educación formal sí te da un título, sí te da un diploma, sí te da un certificado. La educación formal generalmente no da esos certificados. Puede dar alguna constancia con valor curricular, si es de alguna institución certificada, y en la educación informal pues no hay certificados. La educación formal dura ciertos años de acuerdo de los niveles. Aquí en México es 6 años para la primaria, 3 años para la secundaria, 3 años para la preparatoria o bachillerato y de 4 a 7, 9 dependiendo de la carrera en la universidad. A diferencia de la educación no formal, que es flexible y es de corto a mediano plazo, tipo cursos de capacitación, tipo diplomados que duran entre 3 a 6 meses. Y la educación informal, que es continuo, que es durante toda la vida. Esa es la importancia y esa es la diferencia entre cada uno de estos tipos de educación, formal, no formal e informal. ¿Por qué es relevante para mí? ¿Qué sentido tiene diferenciar esto? Que cuando estamos en el empleo, ya no vamos a la escuela. La mayoría de las personas no vamos a la escuela cuando estamos trabajando. En México algunas personas usan esta frase, o estudias o trabajas, o eres un nini, ¿no? Entonces, si estudias, generalmente te enfocas al estudio, al aprendizaje escolar. Si trabajas, pues ya te enfocas al trabajo y nada más. Y entonces, otra vez, hacemos la diferenciación. Aprendes cuando estás en la escuela. Creemos que solo aprendemos cuando estamos en la escuela. No es así. El aprendizaje en el empleo se basa en dos elementos principales. Primero, en cuáles son las necesidades de la actividad que desempeñas en el empleo. Y por lo tanto, si necesitas hacer algo específico en tu empleo, como el uso de alguna herramienta, entonces será un aprendizaje no formal porque harás alguna capacitación o algún curso respecto a eso. También tiene que ver con tus intereses. ¿Cuáles son tus intereses personales? ¿Cuáles son tus intereses individuales?
En función de esos intereses, buscarás información, buscarás cursos, buscarás videos para tener un aprendizaje, que en su mayoría se refleja en tu trabajo. Normalmente, si investigas algo en internet sobre cómo hacer algo, buscas un tutorial, buscas un video tutorial para hacer algo en tu trabajo, para hacer alguna actividad específica. Y esa es la diferenciación: intereses y necesidades. En las necesidades hay instrucciones y capacitaciones. Cada patrón está obligado a ofrecer a sus empleados instrucción, capacitación. Es todo de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Cuando tú estás laborando, normalmente la capacitación puede venir de la educación no formal, con alguna institución que se dedique a capacitaciones específicas. Te voy a instruir en el uso de Excel. Te voy a instruir en el uso de este programa, de este software. Te voy a instruir en alguna habilidad específica como trabajo en equipo o como motivación. Sin embargo, ¿cuál es la dificultad o cuál es la problemática con estas instrucciones y con estas capacitaciones? Como el patrón está obligado a hacerlo, lo hace. ¿Cuántas veces esa capacitación te es útil? ¿Cuántas veces tú tienes interés en eso? Probablemente en alguna ocasión tengas interés porque quieres hacer algo en tu trabajo, porque quieres hacerlo más rápido, entonces buscas. Sin embargo, en muchas ocasiones esas capacitaciones no las estás buscando, no es que tú lo quieras, es probable que lo necesites, pero no que te interese. Por lo tanto, esas capacitaciones terminan con frases como las siguientes: es que no lo aprendí, es que es muy difícil, es que se me olvidó, es que no me sirvió, es que no le entendí. Bueno, si estamos recibiendo capacitación para poder desempeñar nuestras actividades en el empleo y no la estamos aprovechando porque no la aprendí, se me olvidó, no me sirvió, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Te suena familiar? ¿Has dicho alguna de estas frases? ¿Te ha sucedido? Resulta que sucede más de lo que crees. Y para evitar que esto suceda, este curso de aprender a aprender en el trabajo se enfoca en eso, en adquirir una competencia. ¿Qué es una competencia? Se divide en 3. Número 1, los conocimientos. Número 2, las habilidades. Y número 3, las actitudes. Por tanto, es un proceso. Yo puedo adquirir conocimiento en un día viendo un video, viendo un libro, leyendo un libro. Sin embargo, ¿cómo desarrollo la habilidad? Haciendo, practicando, intentando. Por tanto, me va a llevar más tiempo que el solo adquirir conocimiento. ¿Cómo adquiero una actitud? A través de la valoración de esa información, que va a llevar más tiempo. Por lo tanto, recuerda, adquirir una competencia es un proceso. Muchas cosas en la vida son procesos. ¿Te has preguntado cómo aprendes hoy? ¿Cómo aprendes en el día a día? ¿Cómo ocupas lo que aprendes? A partir de este video, desarrollarás varias actividades. La siguiente actividad es una lectura en línea titulada Aprender a aprender a lo largo de la vida, haciendo referencia a estos elementos que vemos. Es un proceso y además puede ser a lo largo de la vida en la educación informal. Posteriormente viene una actividad de un cuestionario autodiagnóstico. Evalúa cómo aprendes en el trabajo. Sigue estas actividades en tu plataforma y nos vemos, nos leemos, nos escuchamos en otro video.